relajados y a veces se puede sentir como un ambiente un poquito más pesado, pero que podamos romper con eso y que si estamos acá en este lugar es porque estamos preparados para algo más. A veces hay hermanos que dicen, yo no entiendo tal cosa, a veces me la explican y siento que no lo comprendo. Bueno, quédate tranquilo porque lo que no entendés ahora, el Espíritu Santo se va a encargar de revelártelo en tu hogar, en tu casa, en un culto más, con los hermanos hablando. Así que no desperdiciemos estos tiempos, amén. Y Lucas 12, 42 y 43. Creo si me pueden apagar el ventilador porque se me va a secar la garganta y voy a empezar a toser como perro y no paro más. Lucas 12, 42 y 43, yo voy a leer la versión LBLA. Dice, y el Señor dijo, ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? Dichoso aquel siervo a quien, cuando su señor venga, lo encuentre haciendo así. Otra de las acciones que hace un siervo prudente, alguien que escucha la voz del Señor y que quiere seguir la voluntad del Señor, es darle la ración de comida, de alimento que le corresponde a sus consiervos. Entonces, esto se une a lo que les decía al principio, que tenga paz tu corazón, que el pan que estás recibiendo es el pan que te corresponde. El alimento, la palabra que estás recibiendo en estos días, en esta casa, es el alimento para vos. A veces no comprendemos y queremos hablarlo con otros hermanos que están en Cristo. Y a veces queremos fluir en estos temas y quizás no lo van a poder entender, no vas a poder hablar con otros hermanos que se congreguen en otras congregaciones o que estén en otras partes del país. ¿Por qué? Porque a vos se te fue dada la ración de pan que te corresponde a vos. Así que es importante que puedas alimentarte con los mismos hermanos de tu casa, con los mismos hermanos de la misión y vas a ver cómo vas a poder fluir. No te preocupes si otros no te entienden, no te enojes, no te sientas loco, solo, porque a veces venimos tan llenos de la presencia del Señor que queremos que otros comprendan lo mismo que nos es revelado a nosotros como casa. Y Mateo 6:11, todos conocen el versículo que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero la versión LBLA dice, danos hoy el pan que nos corresponde. Y la versión Dios habla hoy dice, danos hoy el pan que necesitamos. Así que le damos gracias al Señor porque cada día nos da la palabra que nosotros necesitamos. Por eso siempre nosotros le decimos a los hermanos, cada culto y ahora en el retiro, cada palabra tenés que recibirla porque era el pan que el Señor te ha puesto en la mesa. Es el pan del cual tenés que alimentarte. Entonces, por eso es importante estar despiertos, despabilarnos, porque no vamos a comer. No vamos a comer si estamos dormidos. No vamos a comer si estamos pensando en otra cosa. Y su palabra dice, el pan que nos corresponde era el alimento que tenías que comer. Y si no lo comes ese día, puede ser que haya, no sé, que en la semana el enemigo te pueda hacer tropezar, te pueda hacer dudar, te quiera tentar. Entonces siempre nos alimentemos del pan que nos dan porque es el que necesitamos como pueblo. Amén. Entonces esto lo quiero decir porque a veces en los retiros uno lo que espera son palabras que a uno lo llenen de fuerzas para salir adelante, para seguir en el trabajo y la palabra que nosotros estamos recibiendo tiene mucha carga escatológica. Estamos hablando mucho del final de los tiempos, del anticristo y a veces uno no me esperaba esto en este retiro. O sea, uno dice apasionados por Dios, enfocados en su reina. ¡Wow! Ahora salimos todos llenos del Señor y sí vamos a salir llenos del Señor, pero con una palabra diferente. Amén. Entonces, aquellos que estamos viviendo en el final de los tiempos, pero que sabemos que es el final de los tiempos, tenemos que estar conscientes que van a haber acciones que van a determinar si nosotros vamos a ser parte de la iglesia esposa. Toda acción que realicemos ahora
podría ser la última que llevemos acá. Y el pastor decía, qué hermoso sería que el Señor viniera ahora en el retiro. Entonces, cada cosa que nosotros hagamos, tenemos que estar conscientes que puede ser la última. Y nosotros sin saberlo, porque el Señor viene o porque el Señor decide llevarnos a su presencia. Entonces es importante y es preciso que siempre estemos y constantemente nos estemos autoexaminando y que veamos qué actitudes estamos tomando a diario, qué decisiones tomamos, qué decimos, cómo vivimos, porque todo lo que hagamos depende de nuestro amor al Señor. Y de acuerdo a lo que hagamos nosotros, nuestras acciones van a tener un resultado en el arrebatamiento o no. Y nosotros queremos irnos con el Señor, no queremos pasar por el tiempo de fuego, de tribulación en este mundo. Amén. Entonces, en esta mañana yo les quiero hablar a cada uno de ustedes de la prudencia del tiempo final. La prudencia o la prudencia del final de los tiempos. La prudencia del final de los tiempos. Porque como declaré, no me acuerdo si el día jueves o el día martes, yo sé que en este lugar hay sentados siervos y siervas del Señor. No son simples ovejitas. Usted no es alguien más del montón. Acá hay siervos y siervas del Señor con un llamado. Y aunque algunos digan, pero yo todavía no sé, no me siento un siervo, una sierva del Señor. Nosotros así lo declaramos, que cada uno de los que está en este lugar, esclavos, doulos del Señor hasta que Él venga. Amén. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque la Biblia describe a dos tipos de siervos. Uno es el siervo malo, que todos que ya conocemos el versículo, que dice en su corazón que el Señor tarda en venir, que dice en su corazón, no, eso de la venida del Señor todavía no es o no va a ser, duda mucho. Ese es el siervo malo. Pero luego está el siervo fiel y prudente que espera la venida del Señor. Mateo 24, 48 y 49. No se preocupe si no lo puede encontrar rápido en su Biblia. Quiero avanzar para no llevarme mucho tiempo, pero dice así, Mateo 24, 48 y 49. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Dice, mi señor tarda en venir, decía este siervo malo. Pero mire, escuche, la versión LBLA dice, pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi señor tardará, y empieza a golpear a sus siervos y come y bebe con los que se emborrachan. No es lo mismo decir mi señor tarda que decir mi señor tardará. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque en la versión que leemos que dice mi señor tarda, es como que dice mi señor aún no viene, pero pareciera como que hay una esperancita ahí que el Señor va a venir. Pero en la versión LBLA dice mi señor tardará, da por sentado que la venida del Señor o no es, como diciendo mi señor tardará. Tranquilo, vivamos como querramos. Total, el Señor va a tardar en venir. Entonces, que analicemos y que podamos tener en cuenta estas dos diferencias en las versiones. Entonces, al decir esto, mi señor tardará, a este siervo malo lo lleva a hacer acciones malas. ¿Por qué? ¿Qué dice? Empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan. ¿Y qué me decía el Señor? Que este siervo que comienza a golpear a sus consiervos, es decir, que se vuelve una persona amargada. Y yo decía, qué hermoso es el Señor, porque cuando el pastor me dijo que predicara en la mañana, yo quería primero escuchar las primeras prédicas de él para saber más o menos por dónde direccionar. Entonces, todo lo que el Señor me había dado es como que se fue haciendo una ensalada, pero no porque quedó todo mezclado feo, sino una ensalada rica. Entonces, y el Señor fue acomodando todo y mire y preste atención a esto. Nos habla de la amargura una vez más. Este siervo malo que dice, mi señor tardará. Entonces, me pongo a golpear, a maltratar a mis consiervos. Es porque hay personas que como no esperan al Señor,
se llenan de amargura, se llenan de resentimiento. Y a veces nosotros nos podemos encontrar en esa situación pensando que el Señor aún no ha venido y hay maltrato en nuestra casa, hay maltrato hacia nuestro esposo, hacia nuestra esposa, hacia nuestros hijos, hay maltrato con nuestros mismos hermanos de la congregación. Y no estoy diciendo que anda golpeando, que anda insultando, pero a veces puede ser una persona malhumorada, puede ser una persona de mal carácter, puede ser una persona que no sabe hablar bien, porque sucede eso, que hay personas que intentan y que dicen, uno les dice, pero estás diciendo mal, estás teniendo mal carácter y no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque no saben que hay que cuidar y que tenemos que amarnos los unos a los otros. Esperando la venida del Señor, nosotros vamos a entregarle incluso el carácter al Señor, porque el Señor va a venir por una iglesia dócil, una iglesia que en el Cantares creo que dice, habla de la novia que es dulce, que es delicada. Entonces nosotros así tenemos que ser como siervos y siervas del Señor. Tenemos que ser dulces, delicados y tratarnos con amor, amén. No solo dice que este siervo golpeaba, sino dice que se emborrachaba. Entonces, esto quiere decir que esta persona comenzó a tener comunión con la gente que estaba dormida. Pasaba tiempo con los borrachos. Y los borrachos, hermanos, se duermen, se quedan dormidos, tirados en el piso. Entonces, aquellos que no esperan al Señor se van a desenfocar de aquellos que tienen el espíritu vivo y el espíritu despierto y van a comenzar a frecuentar y a tener relaciones con personas dormidas, personas que no están apasionadas por el Señor. Entonces vamos a encontrar en una misma congregación unos que están bien encendidos en la presencia del Señor, bien atentos a lo que el Señor derrama, y otros que están completamente apáticos. ¿Por qué? Porque comenzaron a relacionarse con personas que no estaban enfocadas en el reino. Y ha pasado mucho que hay personas que comienzan los caminos del Señor con todo, que comienzan a congregarse con todas sus fuerzas, pero después, por tener afinidad con personas que no estaban en el Señor, o que quizás estaban en el Señor pero vivían de una manera liviana el evangelio, también se quedaron dormidos y dejan de congregarse, dejan de leer, dejan de adorar, dejan de orar. Entonces el siervo malo, el que dice, mi Señor tardará, se junta con personas dormidas y pasa tiempo con personas que no están atentas y que no están enfocadas en el reino. Amén. Entonces, la Biblia también nos habla del siervo fiel y prudente, y de este es el que yo quiero que prestemos atención, porque aquí hay siervos fieles y prudentes. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy es de la prudencia en este tiempo final en el que vivimos. Y Mateo 24, 45 y 46, yo voy a leer la versión LBLA, dice, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Y lo vuelvo a leer porque el Señor nos habla de un siervo fiel y prudente. Nosotros hemos hablado en nuestra casa acerca de la fidelidad, que nosotros podamos estar con el Señor, que Cristo esté en nosotros, pero nosotros también estar en Él, de permanecer, de no serle infiel al Señor como lo era el pueblo, adorando a otros ídolos. Pero el Señor nos habla también de que tenemos que ser prudentes, van a ser bienaventurados, doblemente bendecidos aquellos que sean prudentes. Y la palabra prudente en griego se conoce como frónimos. La palabra prudente en griego se conoce como frónimos. ¿Y qué significa? Ser sensato, sagaz o discreto. Aquel que es prudente es sensato. Aquel que es prudente también se describe como alguien cuerdo. Entonces el que es imprudente tiene falta de cordura. Y el Señor me decía, entonces, si esta persona tiene falta de cordura, es decir, que no puede pensar de una manera correcta, el que es imprudente es alguien que no es sabio. Entonces, para
para comparar, para que usted pueda comparar, el siervo prudente es el siervo sabio, lleno de sabiduría, lleno de sabiduría. Mateo 7, 24 y 25, también en la versión LBLA, yo voy avanzando rápido, dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio, es decir, a un hombre prudente, a un siervo prudente, que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron vientos, azotaron aquella casa, pero no se cayó. ¿Por qué? Porque había sido fundada sobre la roca. Entonces, aquel siervo que es prudente edifica sobre la roca, edifica sobre la roca. Es importante edificar sobre la roca que es Cristo, pero es importante edificar, como veníamos hablando, trabajar. El siervo prudente tiene sus manos ocupadas, trabaja, levanta paredes, cava cimientos, está constantemente con la mente ocupada, porque sabe que su Señor viene pronto. Entonces está constantemente trabajando y edificando, no afanándose, no llenándose de ansiedad, sino con la mirada puesta en que como su Señor viene, es importante edificar casa. Amén. Y la palabra edificar en griego es oikodomeo. Una vez más, oikodomeo es edificar. ¿Y qué significa edificar? Ser constructor de una casa, construir o fortalecer. Construir o fortalecer. Entonces el siervo prudente es aquel que se ocupa de fortalecer. Y quiero que nos enfoquemos en esta parte de la definición. Porque sí es importante construir, pero de nada sirve que nosotros construyamos con cosas que si vienen los vientos fuertes, que si vienen las tormentas, la casa se puede derrumbar. Una casa de papel no va a durar. Es importante fortalecer esa casa para que ante las tempestades y los vientos esa casa permanezca firme sobre la roca. Amén. Entonces, una vez más, el siervo que es prudente, aquel que es fiel y prudente, no solamente se ocupa de edificar la casa espiritual o de edificar la casa familiar, sino que a esa misma casa la va a edificar con fortaleza, la va a fortalecer. ¿Por qué? Nahum 2.1, en la versión Reina Valera, Nahum 2.1 dice: subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Aquel que no espera la venida del Señor, es decir, que es un siervo malo, sí puede ser que se vea una edificación, sí puede ser que se vea, pero esa casa la va a edificar así nomás. No le va a importar qué materiales va a usar. Aquellos que no esperan al Señor se van a congregar, pero nada más, no van a pasar a un nivel de compromiso mayor, no van a servir al Señor de forma más fuerte, más apasionada. Aquellos que tienen por tardanza la venida del Señor no van a adorar como si fuera el último día. Total, sí, está el culto que viene, está el mes que viene tenemos un retiro, ahí me enfoco con todo, adoro como nunca. El siervo que es negligente, que no espera al Señor, va a edificar así nomás. Pero aquel que sabe que el Señor viene, también va a edificar con fortaleza porque sabe que hay un destructor y que puede ser que pierda esa casa y que puede ser que pierda el irse con el Señor, el formar parte de las bodas del Cordero. Y otra versión dice, en lugar de decir guarda la fortaleza, otra versión dice guarda el pentágono. Entonces nos habla como de cinco puntas. Guarda el pentágono. Entonces nuestra fortaleza, la fortaleza que edifiquemos nosotros como pastores, la casa espiritual que nosotros edifiquemos, tiene que tener 5 frentes. Y la casa que ustedes edifiquen, la casa de su espíritu, pero también su casa familiar, tiene que tener 5 frentes.
Y estas son las cosas que van a traer fortaleza. Primero, el amor. Anote ahí. Porque todo va llevando a todo. Todo va llevando a todo. Para ser siervos prudentes tenemos que edificar. Le hago un resumen. No solo edificar, sino que en la edificación haya una fortaleza. Esta fortaleza tiene que ver con 5 frentes. Y estos 5 frentes o 5 fortalezas son, primero, el amor. Primera de Corintios 8:1, en la versión NTV dice: ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. Y elegí exclusivamente esta versión porque me gustaba lo que dice el último. Es el amor lo que fortalece a la iglesia. Amados hermanos, tenemos que llenarnos de amor. Tenemos que llenarnos de amor entre nosotros. Amémonos con profundo amor, así como decía Pablo en sus cartas. Amémonos entre nosotros con profundo amor, que aunque vengan tempestades, aunque vengan vientos, aunque vengan personas a querer hablarte mal quizás de tu hermano, haya un amor tan fuerte que puedas cubrirlo, que puedas cubrirle las espaldas. Y puede ser que lo que te digan sea cierto, porque puede ser que te vengan a hablar y te vengan a contar algo que tu hermano está haciendo, pero eso te lo vas a reservar, vas a orar y le vas a pedir al Señor que lo restaure, porque lo que querés es que tu hermano se levante. Iglesia, Judá, amémonos entre nosotros, amemos la casa. No permitamos que los dardos del enemigo destruyan la edificación de esta casa espiritual. Si alguien viene y quiere hablar mal de esta casa, no se pelee, no se meta en discusiones, no se meta en pleitos, pero tampoco preste su oído. A veces a nosotros se nos acercan algunos hermanos y dicen, por ejemplo, hoy me vinieron a hablar mal de la iglesia, que tiene esto, que tiene lo otro, y mi esposa le pregunta, por ejemplo, ¿y vos qué hiciste? No, nada, yo solamente escuché, pero no dije nada, pastor. No, bueno, pero la idea está bien. Vos no dijiste nada, está bien, no peleaste, pero si prestaste tu oído, una semilla puede ser sembrada en vos. Entonces es importante cortar con eso de raíz y decir, no, en mi casa o mis oídos no hables conmigo de eso. Andá y habla, solucioná tus cosas con el pastor, solucioná tus problemas con el hermano, pero a mí no me las digas. A mí no me las digas porque hay un amor que nosotros tenemos por esta casa, por esta congregación. Y a veces las ovejas esperan que el pastor la defienda. Y es lo que el pastor hace, defiende a sus ovejas. Porque hermanos, a veces también a nosotros vienen con el dedo acusador a hablarnos de algunos de ustedes. Y nosotros como pastores los defendemos. Entonces la oveja espera que el pastor lo defienda. Pero ¿quién defiende al pastor? ¿Quién lo defiende? Tiene que haber una fortaleza en el amor en donde cada uno nos cubramos las espaldas entre nosotros. Y no es que vamos a tapar el pecado, acá no pasó nada y todos servimos como si nada pasa. No, se trata de ocuparnos de los temas con oración, con restauración, pero que todo, la base sea el amor y el edificar casa. Amén. Entonces, ese es el primer frente de nuestro pentágono, de nuestra fortaleza. El segundo es el gozo. Nehemías 8:10 yo voy a leer la versión Reina Valera. Nehemías 8:10 dice: luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es a nuestro Señor. Y todos lo conocemos este versículo. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Entonces uno de los frentes es el gozo. Que nada ni nadie nos robe el gozo.
que cuando vengan esos tiempos donde va a haber viento fuerte que van a querer azotar la casa que nosotros estemos levantando, la edificación que estemos levantando, no nos enfoquemos en esos vientos, no nos enfoquemos en las tormentas, sino que siempre tengamos gozo. Y esto es lo que nosotros siempre les decimos, hermanos, cuando estés pasando por un tiempo de aflicción, por un tiempo de prueba, tu gozo tiene que estar ahí porque el Señor es tu fortaleza. Pero como le estoy hablando a siervos y siervas del Señor, aquellos cuando estuvimos en la reunión de servidores, les decíamos, no se trata de ser hipócritas, sino de saber que el Señor es el que se ocupa de nuestros problemas. Y aquellos que son servidores, que son siervos del Señor, que son esclavos de Él, siempre van a tener alegría en sus corazones, siempre. Y eso no significa que no tengan problemas, pero muchos de nosotros se nos nota y se nos ve cuando estamos atribulados y cuando estamos tristes. Se nos nota demasiado, porque en una reunión estamos encendidos y gritamos y adoramos y saltamos, pero si otra reunión estamos enojados, estamos así. Y ni siquiera miramos, ni siquiera adoramos. Entonces, si el gozo no está en nosotros, ese es un frente descuidado. Ahí el destructor va a venir y va a hacer estragos en la edificación. Entonces, que si tenemos problemas en nuestros hogares, si tenemos problemas con nuestros hijos, porque yo no estoy minimizando su problema, hermano, yo no estoy minimizando su situación. De hecho, quizás ustedes están pasando por una situación mucho más difícil de la que yo puedo pasar, o al revés. Pero que en todo momento el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Y que no seamos personas carnales y emocionales. Porque a veces nos gusta que cuando estamos pasando por un momento de tristeza, lamentarnos y lamentarnos y lamentarnos constantemente. Y que los hermanos vean que yo estoy triste para que me pregunten qué me pasa, Puede ser que el hermano no te pregunte nada, que no esté pensando en otra cosa, pero que vos tengas las mismas fuerzas para amar al Señor, para adorar, para estar en la casa de Dios y que siempre, siempre tengamos gozo. Y lo que anoté yo acá es que el gozo evita amarguras. El gozo evita amarguras. ¿Por qué? Porque nos gozamos en tiempos duros. En tiempos difíciles, ahí estamos nosotros con una sonrisa, diciéndole, Señor, estoy pasando por este momento, pero yo te amo. Mi situación, mi alegría, mi felicidad, no depende de las cosas de este mundo, sino es porque te tengo a vos. Y ya está, lo tengo todo. El tercer frente, o no sé por qué número voy, sí, es la confianza. Isaías 30:15 dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Y qué dice? Y no quisisteis. Entonces acá el Señor nos dice que nuestra fortaleza, ese frente, tiene que ser la confianza completa al Señor. Tiene que ser la confianza completa al Señor. ¿Y por qué el Señor me hablaba de esta fortaleza? Porque aquí en este lugar hay personas con diferentes niveles económicos. Y puede ser que algunos estén con un mejor nivel económico que otros. Y puede ser que muchos pasen a veces por tiempos de escasez y otros quizás no vivan esos tiempos. Pero que todos en unanimidad tengamos la confianza en el Señor. Aquellos que pasan por un tiempo de escasez, que su confianza sea el Señor. Y aquellos que siempre saben que van a tener para pagar todas las cuentas, que sepan que su confianza no es ese sueldo, sino también es el Señor. Que el reposo, que nuestra seguridad siempre esté puesta en Dios. Siervos y siervas del Señor, no confíen en el hombre, que sus manos, que sus ojos no estén puestas esperando algo del hombre, algo de este mundo, sino siempre su confianza puesta en el Señor. No se preocupen, no se llenen de tristeza, de preocupación, de tensión,
porque eso va a traer incluso enfermedades físicas. ¿Cuántos de ustedes, de nosotros también, muchas veces como pastores, tenemos muchos dolores de cabeza, mucha tensión en nuestro cuerpo, demasiadas contracturas, no sé qué cosas nos pueden pasar, que se nos acalambran partes del cuerpo, cualquier cosa a veces pasa porque nuestra confianza no está puesta en el Señor. Y di justo el ejemplo y Pablito ayer se calambró todo el día. A veces nos salen chichones, empezó a dar todo el ejemplo. Pero es cierto, nuestro cuerpo físico manifiesta lo que hay en nuestro interior, lo que hay en nuestro corazón. Y si nosotros estamos constantemente preocupados o siempre con tensión, vamos a pasarla enfermos. Y los necesitamos a ustedes, a cada uno de ustedes, para que siempre ese frente esté cubierto en el servicio. Ese frente siempre tiene que estar cubierto en el servicio. Que uno esté enfermo, bueno, no importa, acá se pone el otro. Uno está preocupado, está pasando por un tiempo difícil, no importa, acá hay otro servidor. Pero a veces pasa que hay uno enfermo, el otro preocupado, el otro triste, el otro amargado, y no se puede poner a nadie. Y una vez más, ese frente, si está descubierto, es lugar para que el destructor entre y haga lo que quiere la edificación. Otro frente, voy por el cuarto, es el poder del Espíritu Santo. Colosenses 1:11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, fortalecidos con el poder del Espíritu Santo para tener esa paciencia. Y el pastor nos ha enseñado acerca de la paciencia y la longanimidad en la venida del Señor. Si esperamos al Señor, nuestra fortaleza tiene que estar cargada de unción, cargada de poder del Espíritu Santo. Por eso siempre decimos, hermanos, procure la llenura del Espíritu Santo. Procure hablar en lenguas, procure los dones del Espíritu, llénese constantemente de la unción del Espíritu Santo, siempre, siempre, siempre. Y puede ser que pasa un culto y pasa otro y que el Señor no me bautizó y el Señor no me bautizó, pero va a llegar tu tiempo donde el Espíritu se va a derramar, pero es importante que siempre lo estés procurando, lo estés deseando. Necesitamos sus dones. La iglesia, para ser edificada, para ser bien edificada, necesita los dones de ustedes, no los dones solamente del pastor, los dones de cada uno de ustedes. Por eso nosotros siempre nos enfocamos mucho en que el Espíritu Santo nos llene a todos, porque imagínese una iglesia caminando llena del poder del Espíritu Santo. Es una iglesia imparable, una iglesia indestructible, pero tiene que estar caminando en la unción. Si no caminamos en la unción, no vamos a poder ver esas manifestaciones gloriosas que tanto estamos anhelando en los últimos tiempos. Siempre, siempre que nuestros sentidos estén despiertos y estén alertas, y que cada culto, cada reunión, cada juntada incluso, que siempre ese Espíritu Santo manifestate en este lugar. Aún mientras estamos tomando mates, mientras estamos conversando, que tu presencia la podamos sentir. Y si es necesario que yo ore por mi hermano, el Señor se va a derramar y puede usarte para sanarlo, puede usarte para liberarlo, puede usarte para cerrar heridas. Pero si no entendemos que debemos caminar llenos de unción, no vamos a poder vivir de esta manera. El siervo prudente y fiel es aquel que se ocupa que siempre haya aceite, que siempre haya aceite. Y el aceite tiene que ver con el Espíritu Santo. Sí, anhelamos la venida del Señor y decimos, el Señor va a venir por nosotros, va a venir por su novia. Nosotros vamos a ser entendidos y vamos a ser espirituales siempre, siempre. Porque a mí, cosa que me molesta es que una vez me dijeron, y no me la olvidé más, me dijeron una frase de no todo es espiritual. Y eso a mí me envenenó, me reenojó. ¿Cómo que no?
Si primero nosotros éramos espíritu, estamos en el cuerpo, pero el Señor dejó en nosotros el Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser? Entonces, si no todo es espiritual, un día sos espiritual y al otro día sos carnal. Todo es espiritual, todo. En donde estemos, en el trabajo, que siempre el Espíritu Santo nosotros lo podamos sentir, me está hablando, me está diciendo que haga esto, me está llevando a hacer esto, me está llevando a moverme en fe, pero siempre, siempre llenos, cargados de aceite, que siempre, siempre nuestros cuerpos, nuestra familia, nuestra casa, que en nuestra casa haya aceite, que nunca termine. Pero tenemos que entender, a veces como cristianos nos ponemos las vestiduras de espirituales en los cultos, pero a veces en un partido de fútbol o en una juntada con amigos o en una juntada familiar nos olvidamos que ahí también está el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en nosotros y no se trata de eso. Yo quiero que la iglesia Judá, y nosotros anhelamos que los de la iglesia Judá, donde se muevan, impacten por el poder del Espíritu Santo, que se junten con sus familiares, incluso los cristianos, y que sientan que hay una carga en ustedes, una carga diferente, pero esa es la carga de la unción. Que Judá se caracterice por ser espirituales constantemente, y no porque vamos a andar con la Biblia bajo el brazo siempre, hablando en lenguas todo el tiempo, sino porque donde nos movemos vamos a ser siempre guiados por el Espíritu Santo. Y si nos invitan al cumpleañito de la abuela, de la tía, ahí vamos a estar nosotros, pero no nos vamos a prender a cualquier charla. Vamos a hacer todo lo posible para que el Espíritu Santo descienda incluso en ese cumpleañito. Y siempre, siempre una iglesia llena de poder del Espíritu Santo va a ser una fortaleza indestructible. Y el último frente de este pentágono es el conocimiento. Jeremías 16:21 en la versión NTV dice, el Señor dice, ahora les mostraré mi poder, ahora les mostraré mi fuerza, es decir, conocerán mi fuerza. Al fin sabrán y entenderán que yo soy el Señor. ¿Y cómo podemos conocerlo al Señor? A través de su palabra, a través de su palabra. Entonces, un frente muy importante para que nuestra casa espiritual no sea destruida es tener conocimiento de la palabra del Señor. Que cada uno de nosotros siempre tengamos revelación de la palabra del Señor. No nos conformemos con los simples no nos conformemos con los versículos que leemos siempre, no simples, porque todos están llenos del poder de Dios, pero no nos conformemos con los versículos que hemos leído siempre, sino busquemos indagar y sumergirnos en las profundidades de la palabra del Señor. Por eso les decía que a veces en los retiros nosotros estamos acostumbrados a mensajes un poquito más livianos. Y anoche nos vinieron con un bombazo que no esperábamos. Ya nos venías preparando igual, ya nos venías diciendo que iba a ser potente en el sentido de que íbamos a sumergirnos más y más profundo. Pero siempre busquemos más. Esta iglesia ama la palabra del Señor. ¿Y cómo vamos a conocer al Señor y cómo vamos a tener esa revelación a nosotros? Con enseñanza. Cada uno de nosotros tenemos que ser personas que amemos la enseñanza, que amemos el tiempo de la palabra. Porque hay muchos hijos de Dios que se congregan y les encanta la alabanza, pero ya en el tiempo de alabanza se duermen. El tiempo de palabra se duermen. No pueden prestar atención, les aburre. Ay, vos lo ves en la alabanza reencendidos, porque les encanta cantar, les encanta alabar, pero ya en la palabra se pegan unos bostezos que se tragan al predicador. Pasa eso, pasa. Pero los que somos entendidos, vamos a amar la alabanza, vamos a amar la ofrenda, vamos a amar la palabra, la administración todo el tiempo. Pero que esto quede en nosotros, que amemos el conocimiento, que amemos el conocimiento, que amemos el conocimiento. Ame las enseñanzas. No se aburra. Y si se aburre, pídele al Señor, porque puede ser que haya un espíritu de estupor, de adormecimiento. Puede ser que haya algo que está haciendo de obstáculo para que no puedas amar la enseñanza.
¿Y por qué el Señor me hablaba de este frente? Porque a nosotros muchas veces nos han dicho, pero ¿para qué enseñar tanto? ¿Para qué? ¿Cómo es que nos dijeron? Bueno, anoche lo dijiste. No, porque, encima lo dicen como bardeando, tirando así un palito. No, porque está científicamente comprobado que las personas solo pueden prestar atención 40 minutos. Entonces, nosotros hacemos 10 minutos de alabanza, lo que resta palabra y listo. Porque si científicamente está comprobado, pero está bien, sí, puede suceder. Pero si nosotros amamos la palabra del Señor, que nos enseñen, porque nos vamos a llenar del conocimiento, pero de la revelación de Dios, no de conocimiento humano, porque el conocimiento humano envanece. El conocimiento humano nos llena de orgullo. Por eso vamos a amar. Hermanos, ¿y cuántos estudiantes pueden pasar horas escuchando a un disertor que les enseña? Sí, un montón de horas. Una película te está llenando de conocimiento. Avatar, sí. Que te duele todo de estar sentado. Ese conocimiento va a alimentar quizás tu orgullo, tu altivez. Pero, ¿cómo puede ser que podamos estar tanto tiempo en esas cosas y no podemos estar el tiempo que el Señor quiera para escuchar su palabra, para llenarnos de revelación? Es algo que como hijos de Dios tendría que ser en nosotros una pasión, anhelar y amar la palabra de Dios. Y quiero decirles que nosotros como iglesia deseamos que el Señor los llene de revelación a cada uno de ustedes. Una vez más, nosotros queremos que no solamente los líderes se llenen de palabra y que ellos conozcan mucho y que la gente quede, wow, cuánto sabe. No, que todos estén llenos de la palabra del Señor. Y que cuando ustedes hablen entre hermanos, aunque a usted no te pongan a predicar, aunque no te pongan a ministrar la palabra, pero cuando hables con un hermano que lo puedas edificar con la palabra del Señor, que lo puedas edificar, que le puedas alimentar y que este hermano te diga, nunca te escuché predicar, pero me trajiste una revelación, me abriste los ojos. Yo sé que a muchos de ustedes que están en esta casa les va a pasar eso, que van a hablar con sus familiares y sus familiares van a decir, ¿y de dónde sacaste eso? ¿Cómo lo sabés? Y vos le vas a decir, el Señor me lo reveló. El Señor me lo reveló a mí. El Señor te quiere llenar de conocimiento, quiere saturarte. Entonces, ya les dije, estos 5 frentes que sí o sí tienen que estar para que la casa no sea derribada. Los vamos a repasar. El amor, después el gozo, la confianza, el poder del Espíritu Santo y el conocimiento. Amén. Si somos siervos fieles, siervos prudentes, que sabemos que el Señor viene y como el Señor viene pronto, tenemos que edificar. Y no vamos a edificar así nomás para ser parte de las bodas del Cordero. Porque a veces, no sé si les ha pasado a ustedes cuando estaban en la escuela, que hacían las cosas así nomás, pongo un medio que una respuesta, como para pasar, para formar parte, para que medio me aprueben. No. Edificar así nomás no sirve de nada. Edifiquemos con estas fortalezas. Edifiquemos con lo mejor de lo mejor. Que esta casa Judá siempre se ocupe de levantar una casa espiritual así, cubierta con estas 5 fortalezas, sobre la roca. Y con este pentágono, hermano, nos vamos. El Señor viene y nosotros nos vamos con Él. Entonces, amados hermanos, esto que lo trasladé exclusivamente a la iglesia, ahora para terminarlo quiero que lo trasladen a cada una de sus casas. Que sus casas familiares estén edificadas en Cristo, que esa edificación sea una edificación segura, pero que también haya esta fortaleza en tu casa, en tu hogar. Porque a nosotros no nos sirven siervos, servidoras, que hacen muy bien su trabajo y su servicio ministerial, pero que sus casas están mal edificadas espiritualmente. Nosotros siempre vamos a priorizar que la casa familiar esté con esas fortalezas, porque sabemos que eso se va a trasladar a lo espiritual.
Así que ponete de pie ahí en el lugar a donde estás, porque el Señor nos está capacitando, nos está preparando, está poniendo herramientas en nuestras manos para edificar nuestra casa familiar, para prepararnos para su venida. Y nosotros no esperamos la venida así nomás, sino como lo hemos aprendido hoy, como lo hemos estudiado, como siervos fieles y como siervos prudentes, siervos que se ocupan de levantar la obra del Señor, pero que también se ocupan de su hogar. Cerra tus ojos ahí donde estás. Gracias, Señor, te damos por esta mañana, Señor. Gracias te damos por el derramamiento de tu Espíritu Santo en este lugar, porque sin dudas estuviste, Señor, aquí, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias porque nosotros nos ocupamos de alabarte a ti y tú te derramaste sobre esta casa, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque abrimos nuestros labios y enseguida el Espíritu de Dios comienza a obrar en nosotros, Señor. Gracias porque nos llenaste de fuerzas, nos llenaste, Señor, nos llenaste con tu amor, ese amor paternal, ese amor que nos da la seguridad en ti, Señor. Y gracias te damos por tu palabra.